Hola, hola a todas mis amigas y amigos de las redes sociales, en especial YouTube. Hoy 9 de mayo 2025, 80 años de la victoria de la Unión Soviética frente al fascismo. El desfile de la victoria. Que 9 de mayo de 1945. Bueno, tiene que ser algo imborrable. Y hoy precisamente las escenas, los que han podido ver, los que han querido ver, los que no han querido ser ciegos a la realidad histórica, han visto que lo que se desarrolló hoy en Moscú es recordar precisamente que hace 80 años atrás ese pueblo, en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero bueno, dentro de ellos Rusia, pues ese gran pueblo multinacional en la que estaba conformada la URSS había derrotado ya totalmente al monstruo fascista, que fue el principal país, el país que más hizo, el que más seres humanos perdió en la contienda, y lo que ellos muy bien siempre han llamado a ese momento histórico pues, la gran guerra patria, porque lucharon primero por sacar a la peste fascista alemana de sus aliados. Recuerda que no solo fue Alemania, de su territorio, y después la gran guerra patria, pues millones de soviéticos, ya después de eliminado la bestia fascista en su territorio, pues se dedicaron a liberar países ocupados por el fascismo. ¿Qué decir? 80 años ya han pasado, prácticamente casi un siglo. Prácticamente quedan ya muy pocos sobrevivientes de aquellas noches, aquellos días heroicos, terribles, y precisamente, ya que cada día que pasa van quedando menos personas, pues hay que redoblar los esfuerzos para que esa historia, la realidad, la verdad, no sea sepultada e invisibilizada por aquellos que hoy, usando máscaras más o menos útiles, pretendan engañarnos, inventar lo que no ocurrió, y así ese fascismo que ahora está imperando de una u otra manera en Europa, que quiere hacer ver que no fue la Unión Soviética, no fueron los pueblos que estaban dentro de ese estado multinacional los que le dieron el golpe demoledor al fascismo. Un día como hoy, 80 años de que se celebró en Moscú, la capital por aquel entonces de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que hoy los rusos vuelven a realizar 80 años después otra marcha de la victoria, en la que hay que estar bien clarito por qué marchan hoy, no solo por recordar el pasado, sino más bien por ese peligro que hay en el futuro de que el ser humano vuelva otra vez, que es un peligro latente y está ahí, vuelve otra vez a chocar con el fascismo. Los rusos lo saben muy bien, esa nación en la que fueron tantas las personas que murieron, millones y millones, que hoy, todavía hoy, no hay familia rusa que en su antepasado no haya habido alguien que haya sido héroe o mártir de aquellos años.
no hayan vivido, porque los que no participaron, los que no tuvieron la oportunidad de participar en la guerra, de ser soldados, y que tuvieron la suerte de no estar en el lugar donde ocupado por el fascismo alemán, tuvieron entonces que trabajar mucho más para suplir el que había ido al frente. Tuvieron que padecer privación de todo tipo. Un país que estaba en guerra, que prácticamente las hordas nazis llegaron hasta la ciudad de Moscú, que es donde precisamente, donde primera vez el ejército fascista hitleriano choca y es detenida la ofensiva, que según los planes alemanes, una ofensiva rápida, iban a eliminar a Leningrado, a Moscú. Bueno, los que tuvieron la dicha de no ver la peste fascista, pues tuvieron entonces que trabajar mucho más. Y hay relatos de mujeres que fueron las que sembraron los campos. Hay fotos que se ven, mujeres jalando los arados, porque no había ni animales y había que sembrar. Las fábricas fueron trasladadas hacia los Urales. Fue heroísmo por todos lados, ya no solo en el frente militar, sino en el social, en todo. El arte, la cultura también. Allí todo el mundo puso su granito de arena. De esto, entonces hoy, un día heroico, un día en que la verdad se abre paso, ya que Occidente quiere decir que no fueron los soviéticos los principales artífices de la victoria. Pues hoy comparto con ustedes algunos de los otros muchos que tengo, libros publicados en la entonces Unión Soviética y que aquí en Cuba tuvieron mucha difusión el siglo pasado. Y precisamente te traigo los libros que les voy a enseñar ahora. Tienen que ver precisamente de aquellos heroicos momentos en la que el pueblo soviético derrochó heroísmo, valor en su gran guerra patria, por liberar primero su territorio y después liberar a las demás naciones de Europa. Ya que muchos en Occidente, charlatanes, hablan de que la Unión Soviética no fue el principal, pues imagínense. Hay un libro, el año 45, Konev, escrito por Konev, Iván Konev, mariscal de la Unión Soviética. Y ya ven, el año 45, es que lo que hay en el centro, las flechas rojas, y lo que hay en el centro es Berlín. Si los soviéticos no fueron los principales, ¿cómo entonces fue que fueron los que llegaron? Los únicos que llegaron, tomaron Berlín, pisaron la bandera, la victoria, esa que es inmortal, que donde quiera que llegan en esta batalla, nueva batalla de Rusia contra el fascismo, la tierra ucraniana, cada vez que liberan un punto poblado, pues la bandera rusa, la bandera de la victoria, pues bueno, en el Reichstag, recuerdo. El periódico Pravda reseña así el libro, el año 1945, del mariscal Iván Konev. Poco más de 100 días que dieron culminación a las operaciones de la Gran Guerra Patria es el periodo que abarca el libro de Konev.
pero qué día. Vístula, Oder, Neisse, Spree, Elba, Talva. Tales son las metas de este heroico camino. En los combates por Częstochow y Cracovia, por la región industrial de Silesia y Wrocław, por Berlín y Dresde, y finalmente por la Zlata Praga. Se distinguieron miles y miles de combatientes del primer frente de Ucrania, pletóricos de Ucrania, cuando Ucrania era soviética, pletóricos de un elevado impulso de ofensiva. El libro relata con precisión documental los acontecimientos principales sucedidos entonces, tal como los vio y analizó este jefe militar que dirigió varias operaciones. Algo más de la mitad del libro lo ocupa el relato de la operación de Berlín, cosa natural, pues según el autor fue quizás la más complicada de todas las operaciones que le correspondió realizar durante la Gran Guerra Patria. La conquista de Dresde y el avance arrollador que le siguió a través de los montes metálicos y sudeste hacia la Zlata Praga en ayuda del pueblo insurreccionado de Checoslovaquia, el desastre del ejército de 1 millón de hombres del mariscal de campo fascista Schörner, realizado conjuntamente por las tropas de los frentes de Ucrania, primero, el segundo y el cuarto, ocupan el último capítulo del libro. En el libro del año 1945 se cita buen número de episodios que realzan en toda su talla el sublime humanismo de los combatientes soviéticos liberadores. Imagínense, en la operación Vístula-Oder, gracias a la inteligente ofensiva de nuestras tropas, Cracovia, la antiquísima y no menos bella ciudad de Polonia, se consiguió arrancarle de manos a los fascistas íntegra y sin desperfectos. Con una maniobra ingeniosa se logró también conservar para el pueblo polaco la región industrial de Silesia. Lo primero que preocupó a los combatientes que tomaron Dresde fue la suerte de los tesoros artísticos de la famosa galería, encontrados en los túneles de unas canteras al otro lado del Elba, salvándolos así de la destrucción. En la operación de Praga, una orden especial exigía a los jefes impedir que se causaran destrucciones a ciudades y pueblos. Entonces, ahora que ya vemos que en Alemania es prohibido usar símbolos soviéticos, que en un aniversario de, miren qué contradicción, ¿no? En un aniversario de la liberación de una de los campos de concentración alemanes, no recuerdo cuál es, si es Auschwitz, no sé, se les prohibió que fuera la delegación rusa, precisamente que fueron los que liberaron el campo, los prisioneros que estaban ahí, y los que hicieron todo lo posible por llegar ahí y lo lograron. Entonces vemos lo que hicieron los soviéticos en Polonia, en Checoslovaquia. Por eso es que el representante de Eslovaquia estuvo, a pesar de toda la intimidación del fascismo que está ahí concentrado en Bruselas, Unión Europea, que hizo todo lo posible porque no fuera ningún líder de Europa, pues el representante de Eslovaquia fue. Y antes de ir y estar presente el 9 de mayo, hoy ahí, en esa gran desfile militar, estuvo en el cementerio, allí en su país, en un cementerio donde descansan los restos de los combatientes soviéticos. Y habló lindo. Cuando digo habló lindo es que habló la verdad. Son los soviéticos los que liberaron su país. Entonces, para que vean que no es ahora cuando se intenta destruir la verdad, la historia. Este libro fue publicado en 1970. En 1970. Y aquí hay una parte, yo lo marqué. He aquí lo que escribió más tarde Mellenthin, antiguo general del ejército fascista alemán e historiador militar de Alemania Occidental. La ofensiva rusa se desarrollaba con una fuerza e impetuosidad sin precedentes. Estaba claro que su alto mando supremo había dominado exhaustivamente la técnica de organizar la ofensiva para enormes ejércitos mecanizados. Es imposible describir todo lo que ocurrió entre el Vístula y el Oder en los primeros meses del año 1945. Europa no había conocido nada semejante desde la época del hundimiento del Imperio Romano.
No lo estaba diciendo un general soviético, no lo estaba diciendo Stalin, no lo está diciendo nadie, ningún apologista de los soviéticos, lo está diciendo el enemigo. Más adelante, propiamente dicho, al llegar a este punto podría terminar mi relato, según el mariscal, y pasar a describir otras operaciones, de no ser porque son cada vez más los que falsifican la historia militar en Occidente. En ciertas obras históricas, incluso en las que parecen tener más visos de serie, como el libro del historiador norteamericano Hoge o del historiador militar inglés Fuller, es inútil buscar la más breve mención de que las tropas soviéticas en el frente del este comenzaron la operación Vístula Oder 8 días antes de la fecha fijada para prestar ayuda a los aliados, quienes en vísperas del Año Nuevo, 1945, se encontraban en situación apurada y que a pesar de cierto mejoramiento de la situación, continuaban viéndola a comienzos de enero con bastante nerviosismo. Vaya, que si no es por los soviéticos, estaban ya cagados. Mencionaré un fragmento de uno de estos dos documentos muy conocidos. En el oeste se libran cruentos combates y en cualquier momento del mando supremo pueden exigirse grandes decisiones. Usted sabe, por propia experiencia, cuán alarmante es la situación cuando se precisa defender un frente muy ancho después de la pérdida temporal de la iniciativa. Le quedaré agradecido si usted puede comunicarme si podemos o no contar con una gran ofensiva rusa en el frente del Vístula o en otro cualquier sector durante el mes de enero. Lo considero de extrema urgencia. Se ve ahí real, le están pidiendo ayuda urgente a los soviéticos. Esto lo escribió Winston Churchill a Stalin el 6 de enero de 1945. Ahora este otro. Nos preparamos para la ofensiva, le responde Stalin. Pero el tiempo no nos favorece ahora para ello. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de nuestros aliados en el frente occidental, el cuartel general del Alto Mando Supremo ha decidido terminar a toda prisa los preparativos y, haciendo caso omiso de las condiciones atmosféricas, emprender amplias acciones ofensivas contra los alemanes en todo el frente central, no más tarde de la segunda quincena de enero. Escribió la respuesta que le da Stalin a Churchill al día siguiente. Esa. Churchill pidiendo, están ahogando. Dice, los resultados de este intercambio epistolar son conocidos. No en la segunda quincena de enero, sino aún no cumplidos 5 días después de la carta de respuesta de Stalin, al amanecer del 12 de enero comenzó la operación Vístula Oder. Por consiguiente, cualquier silenciamiento de hechos históricos indiscutibles al que recurren ciertos historiadores militares occidentales adquiere, hablando con benevolencia, visos de poca seriedad. Sin embargo, una parte de estos historiadores va aún más lejos. Intentan demostrar que la ofensiva de diciembre en el frente occidental, en los Ardenes, no solo obligó al mando hitleriano a lanzar a esta zona todas sus reservas y complementos, sino también a retirar fuerzas considerables del frente del este, lo que según estos falseadores de la historia debilitó a las tropas fascistas alemanas en el frente del este, no estaban contra los soviéticos, frente del este o frente oriental, de lo mismo, hasta el extremo de permitir al ejército soviético lograr éxitos tan considerables durante la ofensiva de enero-febrero de 1945. Una mentira total. La tendencia que se encubre con estas manifestaciones es clara. Asombra otra cosa: la facilidad con que recurren a semejantes mitificaciones gentes que conocen magníficamente que existen y que no se perdieron y no se perderán documentos oficiales del Estado Mayor Central alemán, que confrontados con toda esa falaz concepción no dejarán de ella piedra sobre piedra. Se sobreentiende que la ofensiva en los Ardenes obligara al mando alemán a lanzar a esta zona sus reservas y complementos, como es de rigor para cualquier ofensiva de envergadura. Más, si examinamos los datos del Estado Mayor General, del Estado Mayor Central hitleriano, veremos que de octubre a diciembre de 1944, en el periodo de preparación y ejecución de la ofensiva en los Ardenes, el mando hitleriano retiró del frente oriental, donde se estaba combatiendo contra los soviéticos, para el occidental nada más que 5 divisiones y media. Simultáneamente, en este mismo periodo, reforzó sus tropas que actuaban en el frente oriental contra los soviéticos con 25 divisiones y 11 brigadas, traídas de los distintos frentes y direcciones, literalmente arrebatadas de todos los lugares. Por otra parte, si tomamos las cifras generales, encontraremos que en el frente occidental, reforzado
entre comillas, por los alemanes. Cuando comenzó la operación Vístula Oder, actuaban 75 divisiones y media, mientras que en el frente oriental, también por ellos debilitados, entre comillas, muy irónico el mariscal, se nos oponían 179 divisiones. Las cifras son bastante elocuentes, ya ven, ¿no? En Occidente, en el frente occidental, 75 divisiones y media. Y en el oriental, sí, claro, 179 divisiones. Quiere decir 100 más, más de 100 divisiones por encima de la que estaba en Occidente. Y por último, para terminar y dar mayor claridad, consideremos la palabra una vez más a los propios alemanes. La influencia de la ofensiva de enero de los ejércitos soviéticos desde la línea de Vístula se dejó sentir inmediatamente en el frente occidental. Ya hacía mucho que esperábamos alarmados el traslado de nuestras tropas al este, que ahora se llevaba a cabo con rapidez extrema. Esto lo escribió el general von Manteuffel, participante de la operación en los Ardenes y ex comandante del quinto ejército de tanques fascistas alemán. Así comenzó febrero de 1945. Los hitlerianos trasladaban con rapidez extrema sus tropas del frente occidental al oriental, en socorro de sus ejércitos destrozados en la operación Vístula Oder. Nosotros nos preparábamos para nuevas operaciones y batallas. Entonces, ya al final del libro, ya al final, pasarán los siglos, pero jamás se borrará de las mentes de las futuras generaciones la heroica proeza del pueblo soviético y de sus fuerzas armadas, que derrotaron totalmente a la Alemania hitleriana a través de todos los combates y batallas, venciendo dificultades y adversidades. Pasaron los heroicos combatientes del ejército soviético. Muchos cayeron heroicamente en los campos de batalla. Su hazaña bélica la honrarán agradecidas las nuevas generaciones. Es lo que han hecho hoy precisamente no solo los rusos, todas aquellas naciones que estuvieron presentes hoy, más de 20. Allí, en ese desfile, estaban honrando a esos que nos defendieron a nosotros del fascismo. Y es así. Iván Konev, mariscal. Pero también tengo La hazaña de Leningrado, un bello libro. Todo esto también tienen buena cantidad de imágenes, no hay tiempo para ello, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de Leningrado constituyó una epopeya de lucha larga y tenaz. El enemigo se desvivía por apoderarse de la ciudad. Hizo todo lo posible: violentos asaltos, bloqueos, intentos de atacar por la retaguardia para romper la resistencia e irrumpir en la ciudad. Pero ni los furiosos ataques enemigos, ni el sufrir a causa del frío y el hambre, ni los constantes bombardeos doblegaron a los defensores de Leningrado, que habían convertido la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Las fábricas trabajaban día y noche produciendo todo lo necesario para el frente. Bajo los bombardeos aéreos y de artillería, los trabajadores hacían todo lo que requería la defensa de la ciudad. Cada edificio era un punto de resistencia. Cada leningradense conocía su puesto de combate. Las batallas se libraron en todas partes: en el mar, en la tierra, en el aire, en otoño y primavera, en verano y invierno. La ciudad pasó increíbles pruebas, acumuló fuerzas y derrotó al enemigo que había planeado ahogarla mediante el asedio que duró 900 días. La defensa de Leningrado es un brillante ejemplo del valor, heroísmo, firmeza y patriotismo del pueblo y el ejército. Lo escribieron dos personas: Nikolai Gavrilovich Izvestin, mayor general retirado, participante activo en la lucha por Leningrado, y Vasily Efimovich Zubakov, coronel retirado, participante activo también en la Gran Guerra Patria. Esto es historia, no realmente pensar Zhukov y una imagen de guerra. Pensar que 80 años después
sea la razón que sea. Que se quiera invisibilizar la verdad. Bueno, así son los enemigos de los pueblos. Y sobre bloqueo de Leningrado, tengo este libro también. Bueno, traje aquí nada más uno solo. Son 3 tomos. Son 5 libros que se agrupan en 3 tomos. Este es el libro quinto. Ya está gastado, ya no se ve. Alexander Tchaikovsky. Son 3 tomos de este grosor, pero que se leen para que. El libro quinto del bloqueo culmina la novela Epopeya de Alexander Tchaikovsky dedicada a la heroica defensa de Leningrado. La acción en el libro comienza a fines de noviembre del 41 y termina en enero del 43 en los días de la ruptura del bloqueo. En este libro de la novela, el autor narra la construcción del camino a través de los hielos del lago Ladoga, el famoso camino de la vida, a la vez que muestra el bando del fascismo germano en el periodo del comienzo de su fin, señalado por la derrota de las hordas hitlerianas a las puertas de Moscú y la subsiguiente batalla de Stalingrado. Dice el grandioso sentido de esta guerra, escribió Tchaikovsky, consistió ante todo en que fue el combate a muerte de 2 mundos, de 2 ideologías. En 1978 le fue otorgado el premio Lenin por el libro El bloqueo. Y este sí es un libro es una novela que en el tomo 1 él lo dice. Algunos le dicen que es una novela, otros que puede ser varios géneros, porque él, usando los personajes reales, lo lleva a una novela, pero ficciona, ¿no? Lo recrea, pero recrea el ambiente muy. Y Boris Polevoy, un hombre de verdad, un periodista soviético que escribió varios libros, un hombre de verdad, a fin de cuentas, lo presté. Es el libro porque él estuvo ahí, donde es sobre el proceso de Nuremberg. Y un hombre de verdad, se está refiriendo a un piloto soviético, Alexei Malesiev, que perdió las 2 piernas y sin embargo logró volver a volar. Perdió las 2 piernas en combate aéreo, sobrevivió milagrosamente y hubo que cortarle las 2 piernas y sin embargo con prótesis logró volar. Y acerca del autor de este libro, escrito por quién, es como decir, escrito por su amigo, por Alexei, por el piloto. Acerca del autor de este libro, conocí a Boris Polevoy en el verano del año 43. En aquellos días se desplegaba una enconada batalla en el arco de Kursk. Nuestro regimiento participaba en ella. Cada día despegábamos varias veces y una tarde después de uno de los vuelos, cuando yo aterricé, cansado, hambriento y me hallaba ya mentalmente en el comedor de la unidad, al bajar del aparato del avión, vi a un desconocido que se hallaba entre un grupo de aviadores. Estos lo señalaban hacia mí. Vaya, otro corresponsal. Suspiré molesto y me dirigí al comedor cuan deprisa pude. El desconocido me dio alcance de un 2x3 y se presentó. Boris Polevoy, corresponsal de guerra de Pravda. Recordé que había visto su apellido en el periódico, pero aunque me mataran, no habría podido decir ni cómo escribía ni de qué. No obstante, me fue muy simpático aquel hombre rápido, expansivo, sencillo y sonriente. Le invité a mi chabola y estuvimos hablando muchas horas. Polevoy llenó de anotaciones más de un blog y seguía preguntando. Clareaba ya cuando nos despedimos. Al marcharse me dijo: en fin, Alexei, escribiré de todo eso, escribiré sin falta. ¿Qué será? Aún no lo sé, pero algo escribiré. A la mañana de nuevo hubo combate, y así un día tras otro. En resumidas cuentas, la guerra me hizo olvidar al corresponsal del Pravda. Verdad es que seguía encontrando su apellido en el periódico, y me gustaba mucho la gente de la que escribía, pero no volvimos a vernos hasta en 1947, no recuerdo exactamente el día. Conecté la radio y oí que el locutor decía, dando fin al programa: el siguiente trozo de Un hombre de verdad, de Boris Polevoy,
lo radiaremos mañana a las 9. Me acordé súbitamente del pelinegro periodista que había pasado la noche en mi chabola. Y a la mañana siguiente conecté la radio a las 9 en punto. No creía lo que estaba oyendo. Playboy había escrito aquel libro acerca de mí. Aquella misma tarde estaba ya en su casa y el escritor me contó que durante la guerra me había estado buscando mucho tiempo, pero infructuosamente. Habíamos marchado hacia la victoria por diferentes caminos. Me dijo Playboy que había rebuscado en muchos archivos militares y restablecido los detalles de nuestra conversación en la chabola siguiendo sus precipitadas anotaciones. Aquella tarde fue cuando nació mi amistad con el escritor Boris Playboy. Siempre recuerdo esos encuentros. Es un verdadero pozo de pensamientos y observaciones, un pozo inagotable. Pues ya, y para terminar, porque ya llevo mucho tiempo, ya dice que un viaje que hizo, cuenta el piloto, que un viaje que hizo por el escritor a Estados Unidos, un periodista norteamericano no le creyó que era real este libro. Sin embargo, en un segundo viaje que hace Playboy a Estados Unidos, él va a Alexei Mereziev con él y le presentó como prueba viviente al periodista norteamericano. Dice, me parece que de todos modos no creyó que el relato fuera verdad. Y es así, son un hombre de verdad. Piloto que con prótesis aprendió a bailar también y aprendió a pilotar avión de combate y siguió dando batalla en la Gran Guerra Patria. Y es así, la hazaña de Leningrado, el bloqueo, el año 45 y así, pero hay muchos libros. Los hombres de Panfilov, la carretera de Volkolan, son tantos. Chukov también tengo ahí, Memorias y Reflexiones, en 2 tomos. Rico, es la historia de la Gran Guerra Patria. Hay películas también, la época soviética y ahora, porque ellos, lo repito, y eso está muy claro en la sociedad rusa, que no pueden olvidar su historia, no pueden olvidar la memoria histórica, y ellos continúan, y los jóvenes conocen de eso. Bueno, hasta aquí, hoy 9 de mayo del 2025, recuerden, 80 años de la victoria sobre el fascismo. ¿Quiénes fueron los principales, o quién fue el principal actor que logró la derrota de las fuerzas hitlerianas? Pues nada más y nada menos, guste a quien le guste, pese a quien le pese, pero la historia es una sola, y fueron los soviéticos, fueron los rusos, fueron todos esos pueblos que batallaron y vencieron. Chaito, hasta otro momento.